Un estudio de grabación utiliza una consola analógica donde la posición de las perillas es fundamental en la calidad de la grabación. Una perilla fuera de lugar puede significar horas de trabajo desperdiciadas. Desde luego es posible contratar un empleado para vigilar constantemente la consola, pero sería demasiado caro y nadie va a poder llevar a cabo esta tarea de manera sostenida y eficiente. Ahora, ¿qué tal si pudiéramos fabricar un ojo artificial con Machine Learning capaz de vigilar la consola permanentemente? ¿Es factible? ¿Es complicado? ¿Es caro? Vamos a intentarlo. Soy Ronnie Bandini y esto es Contra Cultura Maker. Todo proyecto de Machine Learning empieza con un set de datos. En este caso, el set de datos es una serie de imágenes correspondientes a las posiciones aceptables y no aceptables de las perillas. La perilla a controlar, en este caso, es la de Main Mix. La zona verde es la zona aceptable y la roja la inaceptable. Ya que el proyecto requiere grabar audio y tomar fotos, una Raspberry Pi con su respectiva cámara parece suficiente. La lista completa de requerimientos es Raspberry Pi 3, Raspberry Pi Cam, botón de DF Robot con LED, cuenta en la plataforma de Machine Learning Edge Impulse, que es gratuita para desarrolladores, y una consola de audio como la Behringer Xenix 302 USB o similar. Primero instalé la última versión del Raspberry Pi OS sin desktop y configuré el Raspberry con las siguientes librerías y requisitos. Después modelé dos piezas en 3D, un brazo para ubicar la cámara sobre la consola y un case para el botón LED de DF Robot. Programé un script en Python que se encarga de sacar fotos de la perilla, dejando unos segundos para moverla. Así tomé varias decenas de fotos en cada una de las tres posiciones, las subí a Edge Impulse, las etiqueté, luego en una serie de pasos simples entrené el modelo y probé la eficiencia con fotos no utilizadas para el entrenamiento. Una vez verificado el índice de detección, exporté el archivo EIM y lo subí por FTP al Raspberry. Programé otro script encargado de grabar un archivo WAV y monitorear el botón del ojo artificial. Cuando este botón se encuentra presionado, la cámara saca una foto, la envía al modelo entrenado y obtiene una inferencia con la probabilidad de que la perilla de Main Mix se encuentre en posiciones deseadas o indeseadas. Y en este último caso el script interrumpe la grabación automáticamente. Vamos a probar el funcionamiento. Ejecutamos el script, ahora activamos el ojo artificial, la consola muestra que la posición de la perilla es correctamente detectada y cuando la ponemos en una posición indeseable, como a la derecha bien al tope de mezcla, la grabación es interrumpida. El mismo esquema puede llevarse a cabo para montar un puente entre el mundo analógico, perillas, paneles, indicadores y el mundo digital. Con apenas reentrenar el modelo es posible utilizar los mismos scripts del ejemplo para automatizar tareas en una industria, generar alertas, asegurar procedimientos, etc. Muchas gracias por la atención, no olviden suscribirse al canal para ver otros proyectos interesantes. Soy Ronnie Bandini y esto es Contra Cultura Maker.